Buenas tardes, amigo energético. Yo soy Borja Pérez del canal de Solar Profesional y del canal de Academia de Energía Solar, y en el día de hoy hemos preparado un vídeo muy interesante donde vamos a hablar de las instalaciones fotovoltaicas para campers y para autocaravanas. Por lo tanto, si eres un fan de las casas rodantes y quieres saber cómo se instalan los paneles solares en las campers o en las caravanas, te recomendamos quedarte hasta el final del vídeo, porque hablaremos de todo tipo de instalaciones relacionadas con esta aplicación en concreto y sin duda va a ser algo que te va a aportar mucho valor. Dicho todo esto, no nos enrollamos más y vamos con el vídeo. Cuando nos embarcamos en una aventura en una camper o una caravana, la electricidad se vuelve vital en nuestra vida cotidiana, desde la iluminación básica hasta la carga de dispositivos. Y es que la electricidad nos permite disfrutar de todas las comodidades que ya tenemos en casa, también poder disfrutarlas en esa camper o en esa autocaravana. Solo para que te hagas una idea, imagínate que vas con tu camper, con tu caravana, o por ejemplo la tienes alquilada y vas a hacer un viaje hacia un lugar muy bonito, muy chulo, y tu idea es quedarte ahí 2-3 días, lo que haga falta. Pero no quieres tener dependencia de tener que estar parando en un camping, de tener que estar buscando puntos de luz, sino que quieres ser totalmente autónomo. La única solución que tienes, o la solución más viable que tienes, es disponer de una pequeña batería con paneles solares asociados, de forma que mientras tú estás parado en ese lugar tan bonito, tan chulo, tengas capacidad para estar cargando con tus paneles solares la batería, y por ende, con esa energía que tienes cargada, poder utilizarla luego para iluminación, para cocinar, para cualquier necesidad que tengas, incluso para, por ejemplo, cargar el móvil, cargar cámaras, etc, etc. Además, la electricidad también desempeña un papel importante en la seguridad, y es que al disponer de un sistema eléctrico adecuado y que tenga capacidad para aguantar 2-3 días, vamos a asegurarnos de disponer de una fuente fiable y en caso de emergencia poder recurrir a ella. Sin ir más lejos, ya únicamente tener luz por la noche es un tema, entre comillas, de seguridad. En resumen, si quieres que tu experiencia en camper sea lo más agradable posible y que sea lo más cómoda posible, lo recomendable es siempre tener cierta autonomía eléctrica para poder disfrutar de todas esas comodidades. Y eso es lo que vamos a hablar en este vídeo. Vamos a hablar de tipos de instalaciones eléctricas para campers y ver qué elementos son necesarios y cuáles son más recomendables. La autonomía eléctrica es fundamental cuando viajamos con camper o caravana, y es que muchas veces, dependiendo cuál sea el destino, hay veces que vas a poder pasar por puntos de carga y hay muchas otras veces que no vas a tener ningún sitio cerca donde puedas cargar la batería de la caravana. Por lo tanto, es fundamental tener autonomía eléctrica, y esa autonomía eléctrica, como comentábamos antes, se consigue disponiendo de paneles fotovoltaicos y una instalación asociada que sea capaz de transformar o ajustar la potencia de esos paneles fotovoltaicos a la tensión necesaria de las baterías de tu sistema. Esta autonomía lo que te va a permitir es ser totalmente independiente de buscar campings, ser totalmente independiente de buscar puntos de luz, ser totalmente independiente de todo eso, y además a la misma vez seguir permitiéndote disfrutar de todas esas comodidades. Es más, no es únicamente el tema de comodidad, sino que podemos listar una serie de ventajas significativas que son derivadas de tener paneles fotovoltaicos en la camper, y son las que vamos a comentar justo a continuación. Como ya veníamos comentando con anterioridad en el vídeo, disponer de paneles fotovoltaicos en tu camper va a tener muchas ventajas, y te las numeramos justo ahora a continuación. La ventaja número 1, y para mí la más importante, es la independencia eléctrica y la autonomía. Es justo lo que te comentábamos en el punto anterior. Tener paneles fotovoltaicos en la camper, tener una batería en la camper, tener un regulador que te permita tener un sistema eléctrico totalmente independiente, que sea suficiente para aguantar 1, 2, 3 días, ya un poco depende de nuestras necesidades, pero que te permita esa autonomía, que no necesites buscar puntos de luz, que no necesites buscar campings, que no necesites buscar ningún punto de carga. Eso es fundamental y es vital para poder disfrutar al máximo de este tipo de casa rodante, con lo cual es algo que nosotros consideramos como la ventaja número 1, pero no la única ventaja, y es que ahora a continuación vamos a comentar más ventajas importantes. La ventaja número 2 es el ahorro en costes, y es que aunque una instalación fotovoltaica sea una inversión, no os va a ser la misma inversión que si fuera una instalación fotovoltaica de gran tamaño para una vivienda, pero una instalación fotovoltaica para camper también es una inversión pequeña pero considerable. Estamos hablando de que mínimo tendremos que poner 1 o 2 paneles solares, de que tendremos que comprar el regulador de carga, de que tendremos que comprar una batería, vamos a tener que hacer una instalación eléctrica acorde, y eso supone una inversión. Pero también hay que tener en cuenta que gracias a esa inversión vamos a poder tener autonomía eléctrica e independencia eléctrica. Y la autonomía eléctrica y la independencia eléctrica significa no tener la necesidad de estar buscando campings o puntos de luz donde tengas que pagar para poder disponer de electricidad. Y es que si tú mismo eres capaz de generar tu propia electricidad, no vas a tener que recurrir a esos campings donde te pueden cobrar 30, 40, incluso 50 euros la noche, que al final, si empiezas a sumar y si utilizas mucho la camper y si vas muchas noches de camping, es mucho dinero. Con lo cual, si tienes paneles solares en la camper, te ahorras todo ese dinero, y créeme que en poco tiempo podrías rentabilizar esa instalación fotovoltaica en la camper. Otra ventaja también muy importante y muy interesante es el impacto medioambiental. Y estás en una camper, una furgoneta, una autocaravana que muy posiblemente sea de gasolina y tiene un consumo elevado de gasolina para moverse, con lo cual estás teniendo una huella de carbono elevada ya de por sí por desplazarte en caravana o en furgo, pero sí que es cierto que puedes compensarlo entre comillas mediante una instalación fotovoltaica. Al final lo que estás haciendo es reducir tu consumo eléctrico de cualquier fuente no renovable a cero, porque tu único consumo eléctrico va a venir de una fuente renovable.
y una fuente limpia, que son los paneles fotovoltaicos, con lo cual la huella de carbono asociada al consumo eléctrico va a ser de prácticamente cero. Y vas un poco a compensar esas emisiones de CO2 que tienes por estar moviéndote constantemente con la caravana. Con lo cual creo que es algo también muy importante y que hay que tener mucha concienciación medioambiental. De hecho, es uno de los propósitos de la empresa de Solo Profesional, la concienciación medioambiental, y también del canal de Academia Energía Solar, con lo cual es algo también muy a tener en cuenta. Pues bien, justo en esta pequeña sección del vídeo te hemos nombrado las 3 ventajas más importantes que nosotros consideramos, pero seguro que hay muchas más que no hemos podido comentar en el vídeo porque al final es un vídeo con duración limitada, pero que si conoces y que si sabes muchas ventajas, te invitamos a que las dejes justo aquí abajo en los comentarios. Ahora sí, vamos ya a lo importante del vídeo. Y creo que seguramente estabas esperando esta parte. Lo de antes, un poco de información importante, interesante. Si estás ahí dudando si instalarlos o no, es información que te va a venir muy bien. Pero seguramente si has entrado en el vídeo y has pinchado en el vídeo, lo que quieres saber es lo que vamos a comentar a continuación. Y es que vamos a hablar primero de qué tipo de panel fotovoltaico utilizar para tu camper o para tu caravana. Y para esto vamos a hacer una clasificación inicial donde vamos un poco a subdividir los tipos de paneles fotovoltaicos. Como ya sabéis de otros vídeos, hay muchas subdivisiones, pero vamos a hacer una subdivisión que va a ser fundamental para la clasificación y para detectar cuáles son los paneles fotovoltaicos más rentables, no rentables, sino mejores para utilizarlos en caravanas. Cuando hablamos de paneles fotovoltaicos clásicos y estamos pensando en una instalación fotovoltaica, una instalación solar para el tejado de una vivienda, estamos pensando siempre en paneles solares rígidos, paneles solares que son 2 metros por 1 metro de ancho o 1,65 metros de alto por 1 metro de ancho, depende un poco de la potencia y depende del tipo de panel, pero estamos hablando casi siempre de paneles solares rígidos. ¿Qué ocurre? Que estos paneles fotovoltaicos rígidos tienen un peso, es un peso que pueden ser 20-30 kilogramos dependiendo de la potencia y del tamaño del módulo, pero tiene un peso asociado. Lo que pasa es que para ponerlo en tejados no ocurre nada. Un tejado va a ser capaz de soportar ese peso sin ningún tipo de problema y va a ser todo perfecto, todo ok. Pero no todas las campers tienen capacidad para soportar correctamente el peso. Pues más, digámoslo de otra forma, la camper o la autocaravana va a soportar correctamente el peso, pero muchas veces cuando utilizas una camper o cuando camperizas una furgoneta vas a tener limitaciones de peso. ¿Qué pasa? Que esas limitaciones del peso al final te van un poco a exigir, van a hacer que te rompas mucho la cabeza en qué cosas metes dentro de la furgoneta, dentro de la camper y qué cosas no. Con lo cual vas a tener que ir optimizando el peso de cada uno de los elementos y no vas a poder elegir cualquier tipo de elemento. O imagínate que añades 2 paneles fotovoltaicos en la camper, ahí estás añadiendo a lo mejor 40 kilos de más, con lo cual ya te está limitando el poder utilizar y el poder introducir otros elementos dentro de la camperización de esa furgoneta. Por ese mismo motivo no siempre suele ser lo mejor utilizar paneles fotovoltaicos rígidos para campers o para autocaravanas. ¿Qué ocurre? Que son paneles fotovoltaicos totalmente rígidos y no son flexibles como los que comentaremos luego a continuación. Con lo cual, al final, la superficie de una autocaravana o la superficie de una camper no es totalmente recta, no es totalmente plana, sino que suele tener un poco de curvatura. Eso hace que tengas que poner el panel fotovoltaico un poco por encima, a lo mejor con una mini estructura, con 2 barras y una estructura, y estés ocupando un poco más espacio por arriba. Luego también hay otro punto negativo de utilizar paneles fotovoltaicos rígidos en campers o autocaravana, y es que los paneles fotovoltaicos normales, que son los rígidos que estás viendo en pantalla, no tienen problemas de vibraciones, pero al final sí que la vibración continua de ese panel fotovoltaico puede generar un estrés en la célula fotovoltaica y eso puede hacer que se lleguen a producir micro roturas. Las micro roturas son roturas minúsculas, microscópicas, que tú al ojo no vas a poder verlas seguramente, pero que están ahí y están quebrajando la célula fotovoltaica. Eso puede originar desde pérdidas de rendimiento del panel fotovoltaico hasta puntos calientes, que es algo peligroso. Puntos calientes es cuando por algún motivo determinado, como puede ser una micro rotura o como puede ser un punto donde tiene sombra o cualquier otro motivo, te generan puntos dentro del panel solar que están a mucha más temperatura que el resto del panel. Y eso puede llegar a provocar problemas gordos como incendios, etc. Con lo cual hay que tener mucho cuidado con eso. Es que cuando pones paneles fotovoltaicos rígidos en una superficie que está moviéndose constantemente y que está muy sujeta a cambios de elevación, aceleración, golpes, todo eso puede acabar produciendo esas micro roturas y no es lo recomendable. Entonces me dirás, oye Borja, si los paneles fotovoltaicos rígidos no son recomendables para campers o para autocaravanas, ¿qué tipo de panel fotovoltaico tengo que utilizar? Pues bien, aquí es donde entrarían los paneles fotovoltaicos flexibles. Los paneles fotovoltaicos flexibles tienen una gran diferencia con respecto a los rígidos y es justo como los estamos llamando, y es que son flexibles, se pueden curvar. Hay algunos que se pueden curvar más y otros que se pueden curvar menos. Esto es por la tecnología que implementan y por cómo están construidos. Si queréis que hablemos más en detalle de los paneles solares flexibles, déjanoslo en los comentarios y prepararemos un vídeo específicamente de eso. Pero sin enrollarme mucho más en lo que son los paneles solares flexibles, al final tienes que entender que son una solución muy buena para este tipo de instalaciones donde tenemos primero superficies curvas, que es lo que comentábamos antes, que el tejado de la camper es algo curvo, o el tejado de una autocaravana quizás es más recto, pero también tiene a lo mejor cierta curvatura, con lo cual son mucho más sencillos de instalar. Otro punto muy importante es que pesan muchísimo menos, y es que estamos hablando de que a lo mejor pesan 4, 5 o 6 kilos, depende del panel fotovoltaico que utilicemos, pero van a pesar mucho menos, con
lo cual te va a permitir ahorrar peso en lo que viene siendo la instalación eléctrica, que es algo también muy importante y fundamental. Y luego también el tercer motivo, también muy interesante, es que estos paneles fotovoltaicos, al ser flexibles, no sufren tanto de micro roturas por tipo de movimiento o por estrés de dilatación de superficies, con lo cual van a sufrir menos microfrisuras esos paneles fotovoltaicos y se van a deteriorar menos en el tiempo y te van a ocasionar menos problemas. Luego, por no decir todo lo positivo de los paneles solares flexibles, algo negativo es que tienen un rendimiento peor que los rígidos, y es por eso que en una instalación en vivienda lo normal es poner paneles fotovoltaicos rígidos. Pero sí que es cierto que todas las ventajas que te comentábamos antes pesan mucho y son muy importantes, y es por eso que nuestra recomendación en Solo Profesional es utilizar paneles solares flexibles para instalaciones fotovoltaicas en campers o autocaravanas. De hecho, sin irnos mucho más lejos, nosotros trabajamos con este tipo de soluciones y trabajamos con los mejores fabricantes de paneles fotovoltaicos flexibles, también para ofrecerte soluciones adecuadas y perfectamente seleccionadas para tu camper o para autocaravana, como por ejemplo la que te estamos proyectando en pantalla. Por cierto, no lo hemos comentado, pero muchas tiendas de material fotovoltaico te van a ofrecer paneles fotovoltaicos flexibles de célula policristalina. Nosotros, sin embargo, trabajamos con paneles fotovoltaicos flexibles, como comentábamos, pero de célula monocristalina, que permiten tener mucha mayor eficiencia y trabajan mucho mejor que los policristalinos. De hecho, es mucha mejor tecnología y está probado, como te hemos comentado en otros vídeos. Seguramente esta parte del vídeo también te va a interesar mucho, porque estarás pensando, oye, ¿me hago una instalación fotovoltaica a 230 voltios monofásicos o me hago una instalación fotovoltaica a 12 voltios o incluso a 48 voltios? Aquí seguramente vas a tener una duda importante, es, oye, ¿instalación en corriente alterna o instalación en corriente continua? Ambas opciones son posibles y quizá hay alguna que puede ser más recomendable en un sentido en concreto y otra que puede ser más recomendable en otro sentido en concreto. Nosotros en esta parte del vídeo vamos a hablar principalmente de la parte de solución de instalación fotovoltaica para camper en instalación de 230 voltios monofásica, que creemos que es una solución muy viable y dirá que tenemos una solución muy interesante. Pero si el vídeo te interesa y le das mucho apoyo, le das muchos likes y también comentas justo abajo en la caja de comentarios, también nos das tu opinión sobre ambas tecnologías o ambos tipos de sistemas, también meditaremos preparar un vídeo de instalaciones fotovoltaicas en corriente continua a 12 voltios para campers. Dicho lo cual, si hablamos específicamente de la instalación monofásica de 230 voltios en corriente alterna, tenemos que destacar y hablar que estamos hablando de una instalación eléctrica bastante similar a lo que puede ser la instalación fotovoltaica de una vivienda. Es bastante similar porque vamos a tener un panel fotovoltaico o varios paneles fotovoltaicos donde vamos a tener un inversor fotovoltaico que va a ser el encargado de convertir la corriente continua de los paneles solares a corriente alterna. Luego también tendremos que tener una batería y para poder cargar la batería necesitaremos de un inversor cargador o de un regulador de carga, y luego también por supuesto tendremos los consumos de la vivienda o en este caso los consumos de la autocaravana o los consumos de la camper. Elegir entre una opción u otra no es mejor ni peor, depende mucho de las necesidades. Sí que es cierto que, como comentábamos, las instalaciones de 230 voltios monofásicos son más propensas a estar en instalaciones de viviendas porque la mayoría de sus electrodomésticos están preparados para tener una alimentación de 230 voltios monofásicos, y también porque estamos hablando de instalaciones fotovoltaicas de un tamaño un poco mayor. Quizá en instalaciones fotovoltaicas para campers o para autocaravanas se ve más instalaciones de 12 voltios, lo que pasa que sí que tiene sus desventajas, y es que te limita mucho más a la hora de seleccionar el panel fotovoltaico, ya que tiene que ser un panel de 12 voltios, lo cual te va a limitar mucho la potencia de ese panel. Luego también te limita la capacidad de las baterías, porque van a tener que ser baterías a 12 voltios. También te limita luego los electrodomésticos que compras, vas a tener que comprar una nevera de 12 voltios para la camper o caravana, y tienes ciertas limitaciones que hay que tener en cuenta. Nosotros no queremos, de momento en esta parte del vídeo, no queremos decantarnos por una opción ni por otra. De hecho, nosotros en Solo Profesional ofrecemos ambas soluciones. En este vídeo en concreto queremos hablar de la solución de AC, pero si vemos que tiene mucho apoyo el vídeo y le dais muchos likes, comentáis mucho, prepararemos también una segunda parte del vídeo donde hablaremos de instalaciones fotovoltaicas en corriente continua a 12 voltios para campers y autocaravanas. Entonces, en ese caso, nosotros que vamos a centrarnos en esta parte del vídeo, en esta sección del vídeo, en instalaciones fotovoltaicas de corriente alterna para campers o para caravanas, tenemos que analizar qué necesitamos. Y lo que necesitamos es bastante parecido a lo que necesitaríamos en una instalación fotovoltaica para vivienda. Y estamos hablando de paneles fotovoltaicos, que en este caso nuestra recomendación son los paneles fotovoltaicos flexibles de célula monocristalina, como te comentábamos antes, y los cuales nosotros distribuimos. Luego también necesitaríamos de un inversor fotovoltaico. Lo que pasa es que, como cuando hablamos de instalaciones fotovoltaicas para campers y para autocaravanas, estamos hablando de poca potencia, quizá y seguramente sea más que suficiente utilizando un microinversor. Microinversores de potencias más reducidas y nos permiten conectar hasta 1, 2, incluso 3 paneles solares, que es una muy buena posibilidad para este tipo de soluciones. De hecho, nosotros ofrecemos una alternativa basada en microinversor fotovoltaico. Luego también tendremos que pensar si queremos baterías o no. Aquí mi recomendación es que si tú quieres tener autonomía energética, también necesitarás una batería. Mucha gente instala baterías de plomo dentro de las caravanas y tal, porque son mucho más económicas. Mi recomendación es ir con una batería de litio. Sí que es cierto que quizá inicialmente la inversión es un poco más elevada, pero también es cierto que te va a durar muchos
muchos más años, que los ciclos de carga y descarga son más profundos, con lo cual le das un mayor aprovechamiento y en general hay muchas ventajas relacionadas con utilizar este tipo de baterías de litio. Con todo esto, resaltar lo que comentábamos antes. En Solo Profesional tenemos soluciones adaptadas perfectamente a este tipo de instalaciones fotovoltaicas, donde te ofrecemos el panel fotovoltaico flexible, te ofrecemos un microinversor de alta calidad con seguimiento de punto de máxima potencia para optimizar el rendimiento y la producción de la instalación fotovoltaica. También te ofrecemos soluciones de regulador de carga para carga batería, te ofrecemos soluciones de baterías específicas para este tipo de campers de pequeña potencia, incluso que son modulares y se pueden aumentar de tamaño. En general tenemos soluciones muy personalizadas también para este tipo de proyectos y para este tipo de instalaciones, con lo cual te recomendamos que si tienes algún tipo de duda, que si estás pensando en hacer una instalación fotovoltaica para tu camper, para tu caravana, o quizá en un futuro vayas a hacerlo, te recomendamos al 100% que eches un ojo a nuestro catálogo que tenemos en la web, y que también si tienes cualquier tipo de duda, la más mínima duda que sea, que nos lo preguntes o bien en la bandeja de comentarios o también que nos lo preguntes también por un mail. Si es algo un poco más largo, quizá puedes enviarnos un mail y sin ningún tipo de problema y sin ningún tipo de compromiso te enviaremos la respuesta. Dicho todo esto, ahora sí que sí, cerramos por aquí el vídeo. Recuerda que si te ha gustado puedes darle un buen like, también recuerda que puedes lanzarnos tus preguntas y consultas en la bandeja de comentarios, y luego también por último comentar lo que trasladamos en la última parte de la sección del vídeo, que es que hemos hablado únicamente de la parte de instalaciones fotovoltaicas en AC para campers o caravanas. Si vemos que este vídeo interesa mucho, podemos preparar una segunda parte del vídeo explicando instalaciones fotovoltaicas en DC para campers o caravanas. Y luego, por supuesto, si vemos que os gusta mucho este tipo de contenido, si lo apoyáis mucho, también prepararemos vídeos más específicos de cómo seleccionar el panel fotovoltaico en concreto, vídeos más específicos de cómo seleccionar el microinversor, cómo seleccionar la batería, de la instalación de la camper, etc, etc. Ahora sí, finalizamos el vídeo, nos despedimos y nos vemos el próximo domingo.